De Cristo, estimados hermanos, estudiantes del curso de griego. Una vez más estamos grabando este video con la clase ahora que vamos a estudiar conjugación del verbo tiempo presente, voz activa, modo indicativo. Vamos a estudiar por lo pronto los verbos omega. Estos verbos omega se llaman así porque su terminación termina precisamente en la letra omega. Hay varios tipos de verbos. Están los verbos omega, como ya dijimos, y luego los verbos defectivos. Estos verbos defectivos no se pueden conjugar en todos los tiempos gramaticales, solamente en algunos tiempos. Y su desinencia en primera persona en el tiempo presente regularmente no es omega. También están los verbos irregulares que al conjugarse en algunos tiempos gramaticales se destruye su raíz. Sin embargo, hoy le vamos a dar prioridad a estudiar los verbos omega y los examinaremos en el tiempo presente y en el tiempo futuro. Vamos a ver en el tiempo presente cómo se conjugan los verbos omega. Vamos a utilizar como modelo el verbo griego luo, que significa desatar. A mano izquierda, en la primera columna, tenemos la conjugación del verbo luo. Está en primera persona, segunda, tercera del singular y luego primera, segunda y tercera del plural. En la primera persona del plural es luo, segunda persona del plural se conjuga lueis, en la tercera persona luei, primera persona del plural luomen, segunda persona del plural luete y en la tercera persona del plural luci. Su traducción, como es en el español, es yo desato, lueis, tú desatas, luei, él desata, luomen, nosotros desatamos, luete, vosotros desatáis o ustedes desatan, luci, ellos o ellas desatan. Bueno, este es el verbo luo, verbo desatar. Y siempre se va a dar en el orden de primera, segunda y tercera del singular y luego enseguida primera, segunda y tercera del plural. Vamos a examinar un poquito más a detalle el verbo luo y vamos a descubrir que como todo verbo y como toda palabra griega tienen una raíz. La raíz del verbo luo llega hasta lu. Y el resto que en la primera persona es omega y luego en las siguientes conjugaciones de las primera, segunda y tercera del singular y la primera, segunda y tercera del plural se llaman desinencias o terminaciones de la conjugación. Entonces, las desinencias de luo son omega, es o, eis, ei, para la primera, segunda y tercera del singular, y en la del plural es omen, ete, usi, ¿verdad? Entonces tenemos que la raíz es lu o luo, lueis, luei, luomen, luete y lusi. Otra vez, luo, lueis, luei, luomen, luete y lusi. Y las desinencias, repito, uno las debe de memorizar para que cuando uno mire un verbo griego con estas desinencias o terminaciones, pueda uno reconocer que se trata del presente y descubrir hasta dónde llega la raíz. O, eis, ei son las desinencias del singular, omen, ete, usi son las desinencias del plural. Con estas desinencias que uno se pueda memorizar, entonces uno ya puede identificar al ver un verbo griego en qué persona, en qué tiempo y en qué persona y en qué número está declinado, está conjugado. Entonces, si uno descubre que es eis, inmediatamente uno debe saber que es la segunda persona del singular, el número singular. La traducción es, como ya dijimos, primera persona, yo desato, tú desatas, él desata, los singulares, los plurales, nosotros desatamos, vosotros desatáis, ustedes desatan, y entonces esto ya sería el presente. Vamos a ver
Otro verbo en tiempo presente, otro verbo omega. En este caso vamos a ver el verbo blepo. Blepo significa ver. Como ustedes pueden ver, la raíz llega hasta la pi, blep, y las desinencias están enseguida, que son o, eis, ei, omen, ete, usi. Si nosotros logramos grabarnos o memorizar estas desinencias, entonces siempre que miremos un verbo, si lo vemos en una lectura, en un párrafo bíblico y apareciera blepei, pues nosotros podríamos inmediatamente identificar que se trata de la tercera persona del singular, o si viéramos blepete, pues también miraríamos que es la segunda persona del plural y entonces no tendríamos ningún problema. Por eso el recurso técnico sería la memorización de las desinencias: o, eis, ei, omen, ete, usi. O, eis, ei, omen, ete, usi. Y entonces es blepo, blepeis, blepei, blepomen, blepete, blepusi. Y su traducción, ¿verdad? Los tres primeros del singular: yo veo, tú ves, él ve. Y luego el plural: nosotros vemos, vosotros veis, ustedes ven. Ellos o ellas ven. Entonces, como ven, esta es la regularidad que guardan los verbos omega a la hora de conjugarse en tiempo presente. Vamos a ver ahora cómo se conjugaría el tiempo futuro, voz activa, modo indicativo, también de los verbos omega, que son los verbos más regulares, más frecuentes en el idioma griego, y lo vamos a encontrar así en el Nuevo Testamento en griego, en nuestras Biblias. Y algo que tenemos que decir previamente sobre el tiempo futuro, voz activa, modo indicativo, verbo omega, es que, como ya vimos, el verbo en tiempo presente tiene la siguiente desinencia: en singular o, eis, ei, y en plural omen, ete, usi. Pero para conjugar los verbos griegos en tiempo futuro, la gramática griega utiliza la letra sigma, y ahí está entre paréntesis la letra tal y como se escribe en griego. Esta letra sigma en el idioma griego sirve como señal de conjugación del tiempo futuro. Esta letra se añade a las desinencias que ya conocemos del tiempo presente, y entonces las desinencias del tiempo presente, pero ahora añadida la letra sigma, se convierte en una conjugación del tiempo futuro. Vea usted el ejemplo luo, está en presente, yo desato. Le agregamos la sigma y dice luso, yo desataré. Entonces lo único que aparece de más es la letra sigma. Entonces en el tiempo presente es luo, yo desato, y en el tiempo futuro le agregamos la sigma luso y ya se convierte en el tiempo futuro, y su traducción es yo desataré. Vamos a ver ahora este ejemplo, pero ya conjugado el verbo luo en sus 6 conjugaciones entre singular y plural, primera, segunda y tercera persona. Para la primera persona, usted puede ver, dividimos en columnas la raíz del tema, la sigma que se agrega y luego la desinencia, para que usted pueda observar con claridad cómo se conjuga, cómo se combina la letra sigma con las desinencias del tiempo presente, con la raíz del tema del verbo. Y entonces tenemos el tema del verbo lu, le agregamos la sigma y le agregamos la desinencia, y entonces nos quedaría luso. Y la traducción, como es la primera persona del singular, es yo desataré. Luego tenemos luceis, segunda persona del singular, y es tú desatarás. Luego lucein, tercera persona del singular, y la traducción es él desatará. Luego lusomen, la primera persona del plural, nosotros desataremos. Luego lúcete, segunda persona del plural, vosotros desataréis, o también ustedes desatarán. Y luego lususin,
tercera persona del plural y su traducción es ellos o ellas desatarán. Como ven ustedes, no tiene complicación si nosotros nos grabamos las desinencias del tiempo presente o, eis, ei, omen, ete, usi, entonces nosotros le agregamos la sigma a esas desinencias y conociendo, identificando la raíz del verbo, pues ya vamos a entender cómo se conjuga el tiempo futuro. Vamos a tratar de dar algunas observaciones adicionales de algunos verbos que se les aplica ciertas reglas especiales. En el tiempo futuro, el verbo griego, cuando su raíz termina en consonante, en lugar de terminar en vocal, como fue el caso que vimos del verbo luo, cuando termina en consonante se aplica la siguiente regla. Por ejemplo, los verbos que terminan en gama, en capa o en la ji, cuando se le agrega la sigma del futuro o que da la señal del futuro, entonces las letras gama más sigma, por ejemplo, se convierten en una tsi. Capa más sigma se convierte en una tsi y ji más sigma se convierte precisamente en una tsi. Vamos a ver un ejemplo aquí mismo. Está el verbo lego, que significa decir, hablar. Entonces, lego está en presente, diría yo digo, yo hablo. Pero en futuro, como termina su raíz en una gama, ahí tenemos abajo que está leg, que termina en una gama, le agregamos la sigma del futuro más la desinencia del presente omega y quedaría letzo, porque como es la raíz del tema termina en una gama más la sigma, entonces no puede quedar directamente como sigma, sino por la regla que ya vimos arriba, entonces se convierte en una tsi, y entonces su pronunciación es letzo, y su traducción en futuro es yo diré, yo hablaré. Otro ejemplo, ¿verdad? Otra regla es que los verbos que terminan su raíz en la consonante pi, beta o fi, al agregarle la sigma del futuro, nos queda una psi, que es la letra que se translitera P, S, I, ¿verdad? Psi. Ejemplo, vimos el verbo blepo en tiempo presente. Blepo, primera persona del singular en tiempo presente, se traduce yo veo o yo miro, pero quedaría en futuro como termina en consonante pi, blep, entonces le agregamos la sigma del futuro más la omega, que es la desinencia del futuro, es del presente, pero sumado a la sigma, nos daría el futuro, pero sigma con la consonante pi se tiene que escribir por la regla gramatical en una PSI, que es la psi. Entonces su pronunciación es blepso, yo veré, yo miraré, que sería ya el futuro. Hay otra regla más que es con la tau, delta y teta. Estas consonantes son llamadas consonantes mudas linguales porque se forman por medio de la lengua. Uno pone la lengua casi entre los dientes. Estas letras se omiten cuando el verbo termina en una de estas consonantes. Se omiten antes de la sigma. Por ejemplo, el futuro de peito es peiso, ¿verdad? En lugar de agregarle la sigma a la teta, más bien la teta, la consonante teta, desaparece y su traducción es directamente con la sigma para quedar en futuro, peiso. Peito sería presente, peiso es futuro. Otro aspecto importante, ¿verdad? Otro ejemplo, otra regla gramatical muy importante
pero más fácil y sencilla de reconocer, es que cuando un verbo termine en delta, su raíz termina en delta, o termina en una Z, al agregarle la sigma del futuro, va a ser igual a una sigma. Desaparece la delta y la Z y queda una sigma. Así, por ejemplo, el verbo baptizo, yo bautizo en tiempo presente. En futuro, en lugar de ir con una Z, sería con una sigma. Baptizo, yo bautizaré. Entonces, con la letra sigma no debemos olvidar que es la señal para reconocer cuando un verbo está conjugado en tiempo futuro. Y cuando está conjugado en tiempo futuro, las desinencias del tiempo futuro, ya agregadas a la sigma, vienen siendo iguales a las del tiempo presente. O, eis, ei, omen, ete, usi. Ustedes van a ver, antes de seguir avanzando, para aclararles, van a ver que en la tercera persona del singular aparece entre paréntesis una nu. Esta nu se le llama nu movible. No se pronuncia cuando se hace una conjugación, así como la estamos viendo en esta tabla, pero sí se pronuncia y se escribe cuando en una oración la siguiente palabra es una vocal, entonces se agrega esta nu a la tercera persona del singular y a la tercera persona del plural. Vamos a ver entonces el blepo de manera completa en su primera, segunda y tercera persona del singular y primera y segunda y tercera persona del plural, cómo quedaría conjugado, ¿verdad? Ya vimos, ya explicamos que lleva sigma el futuro, pero como la raíz llega hasta la pi, entonces pi más sigma nos va a dar una psi. Entonces su pronunciación primera y segunda y tercera persona del singular es blepso, blepseis, bletsei. En los plurales sería bletsomen, bletsete, bletsusi. La traducción, ¿verdad? En futuro, yo veré, tú verás, él verá. Y la traducción del futuro en los plurales, nosotros veremos, vosotros veréis, o también allí ustedes verán. Y la tercera del plural es ellos o ellas verán. Como ven, aquí aplicamos en esta conjugación, este ejemplo, la sigma, la regla con pi más sigma, entonces aparece una psi. Recomendaciones finales que les queremos dar. En las metas de esta unidad número 3, les recomendamos bajar la actividad de aprendizaje y conjugar dos verbos, uno en tiempo presente y el otro en tiempo futuro. Les deseamos mucho éxito y bendiciones y ha sido un placer seguir trabajando con ustedes. Dios les bendiga.